Amén, iglesia. Entonces, hoy día realmente quiero ir directo al grano en la palabra de Dios. So today I want to go straight to the point in the Word of God. No tengo mucho tiempo, I don't have a lot of time, pero creo que va a ser de bendición esta parte del Evangelio que quiero compartir contigo. but I believe it's going to be a blessing, this part of the gospel that I want to share with you. Capítulo 7 del Evangelio de Juan. Chapter 7 of the book of John. Hay una historia muy particular. There's a very peculiar story. Estoy seguro que no se predica mucho acerca de esta pequeña historia. I'm sure we don't preach a lot about this small story. Habla de los hermanos de Jesús, It talks about the siblings of Jesus. de una fiesta llamada la fiesta de los tabernáculos. A party that was called the Tabernacle Party. Pero hay algo escondido ahí But there's something hidden there que va a ser bueno para ti y para mí. that's going to be good for you and for me. Voy a leer los primeros versos. I'm going to read the first few verses. Yo lo voy a leer en español y va a salir ahí en inglés. I'm going to read it in Spanish and you're going to see it there in English. Dice, algún tiempo después, Jesús andaba por Galilea. No tenía ningún interés en ir a Judea porque allí los judíos buscaban la oportunidad para matarlo. Faltaba poco tiempo para la fiesta judía de los tabernáculos. Así que los hermanos de Jesús le dijeron, deberías salir de aquí e ir a Judea para que tus discípulos vean las obras que tú realizas. Porque nadie que quiere darse a conocer actúa en secreto. Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en Jesús. Por esto él les dijo, para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado. El mundo no tiene motivos para aborrecerlos. A mí, sin embargo, me aborrecen porque yo testifico que sus obras son malas. Suban ustedes a la fiesta. Yo no voy todavía a esta fiesta porque mi tiempo no ha llegado aún. Dicho esto, se quedó en Galilea. Padre, te doy gracias, Dios, Father, I want to thank you, God, por tu palabra. for your word. Y te pido que tú nos hables And I want to ask you for you to speak to us. algo nuevo, Something new, algo diferente, something different. algo que mi corazón y nuestra alma necesitan. Something that my heart and our souls need. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus. amén, Amen. amén y amén. Amen. Yo creo que todos saben que los miércoles a las 7 de la noche nos reunimos aquí para estudiar la palabra de Dios. I think all of you know that on Wednesdays at 7 p.m. we get together here to study the Word of Y yo sé God. que la mayoría viene al estudio bíblico. And I know that most of you come to Bible study. Amén. Amen. Porque a mí todos los años me dicen, pastor, tiene que haber un estudio bíblico, tiene que haber un estudio bíblico. Because people tell me every year, Pastor, you have to do this Bible study. You got to do it. Hasta me han mandado correos diciendo que la iglesia tiene que tener estudios bíblicos. I've even received emails saying that the church needs to have a Bible Esta es study. la tercera temporada This is the third season que hacemos estudio bíblico todos los miércoles. that we've been doing Bible study every Wednesday. Así que no te lo pierdas. So don't miss it. Obviamente ya nos quedan un par de clases más. Obviously, we just have 2 more classes. Vamos a hacer un receso por las fiestas, noviembre, diciembre. We're going to stop for a little bit because of the festivities. Y de November, ahí, December. holidays, y de ahí retomamos. And then we're going to get it again. We're Pero gonna siempre va a start haber over. espacio en Favor Church para estudiar la palabra de Dios. But there will always be a place in Favor Church to Nos study the gozamos Word los of God. miércoles. We really enjoy Wednesdays. No, nos gozamos los miércoles, Pamela. Muy bien, nos gozamos We do enjoy it, Pamela. estudiando la palabra. We enjoy studying the Word of God. Porque, ¿por qué te digo esto? Porque es tan rico estudiar la palabra a profundidad. Why do I tell you this? Because it's really so good to study the Word of God profoundly. Domingo a domingo yo no puedo enseñar la palabra. On Sundays, I cannot teach the Word. Yo predico la palabra. I preach the Hay Word. una diferencia grande. There is a big difference. Los domingos yo creo que está para predicar. I think Sundays are for preaching. Pero hay otros momentos que podemos estudiar a profundidad. But there are other moments where we can study the Word of God more Y los profoundly. miércoles están hechos para eso. And that's what Wednesdays are for. ¿Por qué te digo esto? Porque los miércoles Why do I tell you this? Because on Wednesdays, comenzamos a estudiar el Evangelio de Juan. we started studying the Gospel of John. Y en todas estas meses o semanas And in all these weeks, hemos llegado hasta el capítulo 7. we've only made it to chapter 7. Los planes cambiaron un poco, Plans changed a little pero bit. es
tan profundo el Evangelio But it's so profound, the gospel, que a veces en unos versos podemos estar 1 o 2 miércoles, that sometimes we can stay in a couple of verses for 2 Wednesdays, conociendo más a profundidad getting to know more deeper, a Cristo, a getting to know Jesús. Christ deeper. Entonces, este último miércoles So this last Wednesday, llegamos al capítulo 7, we made it to chapter 6. a esta historia. So this story, Y te soy sincero, and I want to be honest with you. el mes de noviembre había otro plan para predicar, There was another plan to preach in November, pero tenía en mi corazón y siento en mi corazón predicar acerca de esto justamente. but I felt in my heart to preach about this De specifically. esta historia de la fiesta de los tabernáculos, Jesús y sus hermanos. Of this story of the festival of the tabernacles and Jesus and his siblings. Y he titulado, y lo que quiero hablar un poco el día de hoy, And I title what I want to talk about today, es la agenda de Dios. God's agenda. La agenda de Dios para tu vida, para mi vida, la voluntad de Dios. God's agenda for your life, for my life, God's will. No sé si tú eres como yo que planea ciertas cosas, I don't know if you're like me, that you plan certain things. tiene una agenda You have an agenda, y a veces los planes cambian and sometimes plans change. o alguien hace que tus planes cambien. Or someone makes plans change. Para los casados, For those that are married. no sé si a ti te gusta organizar y tener una agenda. I don't know if you like it to have an agenda and organize Antes a mí me molestaba mucho cuando la agenda se me alteraba. it. Before, I used to get really upset when my agenda would change. Ya tenía ciertas cosas planeadas I already had certain things planned, y algo o alguien lo alteraba, and something or someone will make a change. me costaba, me molestaba. It was hard for me. Pero a lo largo del crecimiento espiritual But as I've been growing spiritually, aprendí lo siguiente: I learned the following. de siempre dejar un espacio To always leave a space en tu agenda, in your agenda, en tu día, in your day, para la voluntad de Dios. for God's will. Porque a veces la voluntad de Dios, Because sometimes God's will, la presencia de Dios, the presence of el God, Espíritu Santo, the Holy Spirit, va a alterar tu agenda, will change your agenda, va a cambiar tus planes. will change your plans. Entonces guarda eso, siempre tengo un margen So always remember, have that margin. y en ese margen And in that margin, tú tienes que estar preparado, you have to be prepared. porque Dios tal vez va a cambiar tus planes, Because maybe God will change your plans, va a alterar cualquier cosa, will alter anything, porque quiere traer bendición para tu vida. because He wants to bring blessing to your life. Entonces aprendí esto, So I learned this. aprendí a aceptar la voluntad de Dios. I learned to accept God's will. Y de eso quiero hablar un poquito acerca de la voluntad de Dios para tu vida. And that's what I want to talk to you about a little bit, about God's will for your Porque si life. te diste cuenta, esta historia Because if you notice in this story, comienza con una agenda de Jesús. it starts with an agenda that Jesus had. Jesús tenía una agenda preparada. Jesus had something prepared. Tenía un plan preparado en ese momento, para esa fiesta, para ese tiempo. He had a plan prepared for that moment, that festivity. Pero vemos al grupo de sus hermanos But we see the group of his brothers que también tenían una agenda. that they also had an agenda. Pero no solamente tenían una agenda, But they didn't only have an agenda, sino querían cambiar la agenda del Señor. but they wanted to change the Lord's agenda. Y le estaban diciendo, tú tienes que ir a la fiesta. And they were telling him, you have to go to this party. Y tú tienes que ir ahora a la And you fiesta. have to go right now to that Cuando party. yo digo que tienes que ir, Jesús. When I say you have to go, Jesus. Y le dan sus razones. And they give him Tienes the reasons. que darte a mostrar. You have to let people see you. No te puedes esconder. You cannot hide. Deja que todo el mundo te vea lo que eres capaz de hacer. Let everyone see what you're capable of doing. Ellos querían cambiar la agenda de Dios. They wanted to change God's agenda. Ellos querían manipular la voluntad de Dios. They wanted to manipulate God's Es algo escondido ahí. will. It's something hidden there. Pasó hace 2000 años. It happened 2,000 years Pasó ago. con sus hermanos. It happened with his brothers. Y pasa hoy en día también. And it happens nowadays as well. Muchas veces, no sé tú, Many times, I don't know you, pero he caído en cuenta but I've realized que sin querer o queriendo, that without knowing or maybe knowing or quiero realizing it, cambiar la agenda del Señor para mi vida. I want to change God's agenda for my Quiero life. cambiar la agenda del Señor para su iglesia. I want to change God's agenda for the church. Y me estoy olvidando And I'm forgetting de realmente hacer la voluntad de Dios.
And I'm forgetting to actually do Porque God's esto will. de la voluntad de Dios yo creo que es una oración que nosotros hacemos todos los días. Because God's will, I think it's a prayer that we make every day. Este modelo de oración que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos, que hemos hecho esta oración muchas veces, el Padre Nuestro. This model of a prayer that Jesus taught his disciples that we've done many times. The Hágase Heavenly tu Father, voluntad. make your will be done. Hágase tu voluntad. May Como en el your- cielo, aquí en la tierra. May your will be done as in heaven. As Eso it is in es heaven on earth. exactamente lo mismo que decir, hágase tu voluntad, Dios, que tienes en tu corazón, That's the same thing as saying, let your will be done, God, the one you have in que your esa heart. voluntad se haga en mi vida. Let that will be done in my Y life. lo hemos repetido y orado, y estoy seguro que es tu oración, hágase tu voluntad, Dios. And we've repeated and prayed it, and I'm sure it's your prayer. God, let your will be done. Si esa es nuestra oración, If that is our prayer, mi primer desafío en esta mañana, my first challenge this morning, tú estás dispuesto are you a cambiar tu agenda willing to change your agenda para aceptar la voluntad de Dios. to take God's will? Tú estás dispuesto a cambiar tus planes Are you willing to change your plans para rendirse a su voluntad, to surrender to His will por la que nosotros oramos una y otra vez. for the one that we pray over and over again? ¿Estás dispuesto? Are you willing? No sé si últimamente te has hecho esa pregunta. I don't know if you've asked yourself that question lately. ¿Realmente estás dispuesto? Are you really willing? Pero, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo saber cuál es la agenda, la voluntad de Dios para ciertas circunstancias en nuestra vida? But what is God's will? How to know what's His agenda for certain things in our lives? Hablábamos justamente con los chicos el miércoles acerca de esto. We were talking with everyone here on Wednesday about that. Porque es una pregunta que mucho he escuchado y muchas veces me han preguntado. Because it's a question that people have asked me many times before. ¿Cómo saber qué es lo que tengo que hacer? How to know what is it that I have to do? ¿Cómo saber qué paso tengo que dar en esta situación? How to know what step to take in this certain ¿Cómo situation? saber que es la voluntad de Dios esa dirección que estoy tomando? How to know that the direction I'm going through is it's God's will? ¿Te ha pasado alguna vez, sinceramente? Has it happened to you before, honestly? Bueno, yo soy el único humano aquí, Well, I'm the only human pero a mí one me ha here. pasado muchas veces. But I've been there many times. Dios mío, guíame, God, guide me. guíame. Guide me. ¿Cuál es tu voluntad para esto? What is your will for this? Pero primero, hablando de la voluntad, quiero que sepas algo. But talking about will, I want you to know La something. palabra de Dios dice en Romanos capítulo 12, The word of God says in no sé Romans si va a chapter salir en la 12, pantalla, I don't know if we're going to see it in the screens, que la voluntad de Dios that God's will, es buena, it's good, agradable y perfecta. Ok, entonces primeramente tenemos que saber eso muy bien, So first of all, we need to know this very, very well. que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. That God's will is good, pleasing, and Okay. perfect. Si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, If God's will is good, pleasing, and perfect, tu voluntad no lo es. your will is not. Mi voluntad no lo es. My will isn't. Es la voluntad de Dios. It's God's will. Es buena, agradable y perfecta. It's good, Entonces, pleasing, and sepamos eso. perfect. Sepamos eso cuando pensemos en la voluntad de Dios. So let's know that when we're thinking about God's will. Es buena, It's good, va a traer bendición it's going to bring para ti y blessing para los que te rodean. for you and for the people around you. Va a traer un propósito. It's going to bring a purpose, Es buena, agradable y perfecta. good, pleasing, and perfect. Entonces, lo que sucede con nosotros muchas veces, familia, Then what's happening with us many y te times, aseguro que te family, vas a sentir identificado. and I'm sure you're going to feel identified with this. Muchas veces queremos sacarle la raíz cuadrada a la voluntad de Dios. Many times we want to take the square root to God's will. Muchas veces queremos poner la voluntad de Dios dentro de una ecuación problemática. A lot of times we want to take God's will and put it inside of a problem, an equation. Y nosotros mismos estamos complicando la voluntad de Dios más de lo que realmente es. And we ourselves are complicating God's will more than what it really is. La voluntad de Dios está más clara en tu vida de lo que tú crees. God's will is clearer in your life. Esto than yo lo he you think. aprendido a lo largo del tiempo con caídas y levantadas. I've learned this through my life as I've been falling and standing up. La voluntad de Dios en tu vida está más clara de lo que tú crees. God's will in your life is clearer than what you think. Cuando tú estés en una situación When you are in a y situation te preguntas cuál es la voluntad de Dios, and
you ask yourself, what's God's will? ¿Qué debo hacer? What should I do? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi matrimonio? What is God's will for my marriage? ¿Cuál es la voluntad de Dios para lo que hago en la iglesia? What is God's will for what I'm doing at ¿Cuál es la church? voluntad de Dios en mi trabajo? What is God's will for my Para con job? mis hijos. With my kids? La respuesta la tienes dentro de ti. The answer is inside of you. La respuesta la tienes dentro de ti. No compliques la voluntad de Dios. The answer is inside of you. Don't make God's will more complicated. Porque una de las cosas que te puedo testificar Because one of the things I can testify about que la voluntad de Dios no es complicada. is that God's will is not complicated. Te doy un ejemplo para que tú lo hagas. I'm going to give you an example so that you can actually repeat it. Cuando estás en alguna situación, When you're in any situation, ¿tú crees que la voluntad de Dios va a ser amar a alguien do you think God's will is going to be to love someone o tener un odio contra alguien? or to hate someone? ¿Tú crees que la voluntad de Dios va a ser perdonar o pedir perdón a alguien You think God's will is going to be to forgive or ask for forgiveness o quedarte con un rencor dentro de tu corazón? or to stay with that thing inside your heart? ¿Tú crees que la voluntad de Dios va a ser servir a los demás Do you think God's will is going to be to serve other people o ser servido? or to be served? ¿Tú crees que la voluntad de Dios va a ser juzgar a alguien Do you think God's will is going to be to judge someone o derramar gracia sobre gracia? or to give grace above ¿Tú grace? crees que la voluntad de Dios va a ser honrar o deshonrar? Do you think God's will is going to be to honor or to dishonor? ¿Tú crees que la voluntad de Dios va a ser que vengas los domingos a la iglesia o que te quedes viendo el partido? Do you think God's will is going to be for you to come to church on Y Sunday así or podemos to stay seguir home una watching lista. Y así podemos seguir una lista grande TV? And just like that, we can have this big list donde tú mismo te vas a responder where you by yourself you can answer y it. te vas a dar cuenta que esa es la voluntad de Dios. And you can realize, oh, that's God's will. Porque la voluntad de Dios Because God's will está dentro de ti. is inside of you. Porque dentro de ti Because inside of you, vive Cristo. Christ lives. Lo que sucede muchas veces What happens many es times que nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios, is that we know what's God's will, pero nos cuesta. but it's hard. Nos cuesta y es real. It's hard and it's real. Nos cuesta. It's hard. Pero por eso el mismo Señor But that's why the Lord Himself nos dijo, said, ustedes no van a estar solos, you're not going to be alone. van a tener un ayudador, You're going to have a helper, alguien que los ayude someone that will help you a cumplir la voluntad de Dios. to make that God's will come to pass. Entonces, haz ese ejercicio So do that exercise. en medio de una situación que tengas que decidir. In the midst of a situation that you have to decide, ¿La voluntad de Dios será esta will God's will be this o será esta or that o será aquella? or that Y other tú thing? mismo te lo vas a responder. And you will know it by yourself. Amén. Amen? Tú tienes la respuesta. You have the answer. No le saquemos, no mezclemos la voluntad de Dios con el álgebra. Let's not mix God's will with algebra. Es muy sencillo. It's very simple. La respuesta la tienes tú. You have the answer. Y lo que sucede, familia, And what happens, church, es que cuando nosotros aceptamos la voluntad de Dios is that when we accept God's will y damos el paso and we give that step para la voluntad de Dios, for His will, lo siguiente que va a pasar en tu vida the next thing that's going to happen in your life es que vas a comenzar a descubrir tu verdadero propósito. is that you will start to discover your real purpose. Porque una de las cosas maravillosas de la voluntad de Dios Because one of the most amazing things about God's es will que es el único camino para que tú descubras cuál es tu propósito. is that it's the only way so that you can discover your purpose. ¿Por qué estoy aquí en la tierra? Why am I here on earth? ¿Qué es lo que Dios me ha llamado a hacer? What has God called me to do? ¿Qué realmente tengo que hacer? What is it that I have to do? La voluntad de Dios en tu vida God's will in your life es lo que va a descubrir is what's going to tu propósito. discover your purpose. Por eso nuestro Señor Jesús, That's why our Lord Jesus, a lo largo del Evangelio de Juan throughout the Gospel y los of demás John evangelios, and the other Gospels, Él repetía esto. He would repeat this. Y Él decía, yo he venido a cumplir la voluntad del que me envió. He would say, I've come to do the will of the one who Yo he sent me. venido a cumplir la voluntad de mi Padre. Come to make the will of my Father come Porque to la pass. voluntad de Dios para ti Because the will of God for me es la única que te da propósito. is the only thing that gives you purpose. La voluntad de Dios para mi vida God's will for my life es lo único que me da propósito. is the only thing that gives me purpose. Los hermanos de Jesús en esta historia The brothers of Jesus in this story, querían que las cosas se hagan a su manera. they wanted things to be done their way. Ellos querían con sus propios intereses. They wanted with whatever they had in their mind. Es curioso. And it's curious. Mira lo que dice el Evangelio. Look what the gospel says. Dice que los hermanos de Jesús le dijeron,
anda, muestra todo lo que tú haces y quién tú eres. The brothers of Jesus told him, "Go and let everyone know what you do and who you are. No te escondas, le decían. Don't hide," they tell him. Pareciera algo bueno, ¿no? It seems like something good, Que right? sus hermanos lo animen y le digan, Jesús, anda, muéstrate, te enséñale a todos quién eres. That his brothers will encourage him and tell him, "Jesus, go and show everyone who you are." Pero el verso siguiente, But the next verse, verso 5, verse 5, dice que sus hermanos no creían en él. says that even his brothers didn't believe in him. Es un poco confuso, ¿no? It's a little bit confusing, Le right? dijeron al Señor Jesús en el verso anterior, anda, muestra quién eres. They would tell him the last verse, "Go and show them who Y you are." después la palabra dice que ellos no creían en Jesús. But then the word of God says that they really didn't Entonces, believe ¿en qué Jesus. creían? So what did they believe ¿Cuáles eran in? los intereses que ellos tenían What were they interested in si no creían en Él? if they didn't believe in him? No sé si esto un poquito te hace pensar. I don't know if this makes you think a little bit. A mí me hace pensar mucho. It makes me think a lot. Porque entonces, ¿en qué creían los hermanos? Because then what were their brothers believing in? ¿Sabes en qué creían los hermanos? You know what his brothers believed in? En lo que Él era capaz de hacer. In what he was capable of En doing. esos milagros que habían visto los hermanos. In those miracles that the brothers have seen. Ellos estaban interesados en lo que Jesús podía hacer. They were interested in what God could do. Pero se Jesus habían could do. olvidado de quién era Jesús. But they had forgotten who Jesus was. No creían en quién era Jesús. They didn't believe who Jesus was. En esa época In that time, habían hechiceros, habían magos, habían profetas they were wizards, they were prophets, y hacían ciertas cosas también. and they would do certain things as well. Esos hermanos creían en lo que Jesús podía hacer, These brothers believed in what Jesus could do, pero no creían que Jesús era el Hijo de Dios. but they didn't believe that Jesus was the Son No of God. creían que Él era el Mesías. They didn't believe he was the Messiah. No creían que Él era el enviado del Señor. They didn't believe that he was the one sent by God. ¿Y qué pasa esto cuando nosotros pensamos en la voluntad de Dios? And what happens when we're thinking about Y God's oramos por la voluntad de will? Dios. And we pray for God's will. Y esa oración está bien. That prayer is good. Que la voluntad de Dios sea en nuestra vida. Let God's will be done in my life. Pero lo que yo te vengo a desafiar hoy día But what I want to challenge you about today es acerca de no solamente quieras hacer la voluntad de Dios, is about not only wanting to do God's will, sino conoce al dueño de esa voluntad. but get to know the owner of that will. No solamente quieras y ores por hacer la voluntad de Dios, Don't only pray and just for you to be able to do sino God's will, conoce a quien escribió esa voluntad. but know the one that wrote that will. Estos hermanos These brothers, estaban interesados en lo que Jesús podía hacer, they were interested in what Jesus could do, pero se habían olvidado del corazón de Jesús. but they had forgotten Jesus' Por heart. eso el Evangelio That's why the gospel dice, ellos no creían en Jesús. says they didn't believe in Jesus. ¿Qué intereses habría habido en ese momento? No lo sé. What interests did they have in this time? Tal I vez don't sus know. hermanos querían que Jesús vaya a esa fiesta por algún interés en particular. Maybe the brothers wanted Jesus to go to that party for something in particular. Ellos querían que vayan en ese momento. They wanted him to go in that Querían moment. alterar la agenda de Dios. They wanted to alter God's Pero se agenda. habían olvidado al autor de la voluntad. But they had forgotten the author of the will. Ese es mi ánimo, familia. That's my encouragement. No family. solamente quieras hacer la voluntad de Dios, For you not to only want to do God's will, sino conoce al dueño de la voluntad. but to get to know the owner of that will. Desea la voluntad de Dios. Desire God's will. Ora por conocer realmente al autor de la voluntad. Pray so that you can really know the author of that will. Amén. Amen. Aquí puse una línea. I wrote this one line. No solamente hagamos la voluntad de Dios externamente, Let's not only do God's will externally, sino anhelemos la voluntad de Dios internamente. but let's desire God's will inside of us. Por eso el rey David escribía, That's why King David would write, oh Dios mío, cambia mi corazón, "Oh God, change my heart. cambia mi corazón Change my heart y alínealo a tu corazón. and align it to your heart. Desea la voluntad de Dios, Desire God's will, pero partiendo de conociendo but starting from getting to know al autor de esa voluntad. the author of that will." Y ahí vas a encontrar And that's where you'll find y descubrir and discover y aceptar and accept que la voluntad de Dios that God's will es buena, is good, agradable y perfecta. it's good, pleasing, and perfect. Su voluntad la es. His willing is. Amén. Amen. Jesús a lo largo del Evangelio deseaba la voluntad de Dios, Jesus throughout the gospel wanted and desired God's will. oraba
la voluntad por la voluntad de Dios. He would pray for God's will. Tenía esa intimidad con el autor de la voluntad. He had that intimacy with the author of the will. Y él estaba por momentos, And sometimes, como en el huerto de Getsemaní, like in Gethsemane, orando, Señor, que se haga tu voluntad, praying, God, let your will be done. que no se haga la mía. Let it not be mine. Qué oración tan poderosa para ti y para mí el día de hoy. What a powerful prayer for you and for me No sé si today. alguna vez, últimamente has hecho esa oración. I don't know if we've ever or lately have made that prayer. Dios mío, que no se haga tu voluntad. Perdón, No. que no sea mi voluntad, que sea tu voluntad en mi vida. God, let your will be done in my life, not mine. No mi voluntad, por favor. Not mine, God. Tu voluntad. Your will. Eso oraba Jesús. That's what Jesus would pray. Porque era una lucha. Because it was a fight. Así que yo te voy a dar un consejo. So I'm going to give you a piece of advice. Si tú vas a orar esa oración, If you're going to pray this te prayer, animo a que lo hagas. I encourage you to do it. Pero prepárate. But be ready. Prepárate. Be ready. Señor, haz tu voluntad en mi vida. Saca mi voluntad de mi vida. God, let your will be done in my life. Take my will out. Prepárate. Be ready. No vaya a ser que el próximo domingo No, or maybe next Sunday, estés sirviendo con los niños allá atrás. you're serving with the kids back there. Prepárate. Be ready. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. God's will is good, pleasing, and perfect. Señor, hágase tu voluntad. Lord, may your will be done. El viernes estás conmigo trabajando, sirviendo al Señor. Friday, you're here serving God with me. ¿Tú crees que la voluntad de Dios es que sirvas o no sirvas al Señor? Do you think that God's will is for you to serve or to not La serve? respuesta la tienes tú. You have the answer. La respuesta la tienes tú. You have the answer. Que se haga tu voluntad. Let Dios your mío. will be done, God. Prepárate, ten expectativa. Be prepared, be expectant. Hay algo hermoso cuando hablamos de servir al Señor. There's something beautiful when we talk about Cuando serving hablamos the de la Lord. voluntad de Dios y nuestro propósito. About God's will and our purpose. Pastor, no sé cuál es mi propósito, qué es lo que tengo que hacer. Pastor, I don't know what's my purpose or what I have to do. Cuando hablamos de servir al Señor, When we talk about serving the Lord, yo siempre respondo. I always answer, Simplemente tú necesitas tener en tu corazón you just need to have in your heart disposición para servir al Señor. disposition to serve the Lo Lord. demás, The rest, no te preocupes. don't worry about Lo it. demás lo vas a ir descubriendo. The rest, you're going to figure it out. La mejor manera de descubrir tu propósito, te dije, The best way to discover your purpose es hacer la voluntad de Dios. is to do God's will. Y estoy seguro que tú sabes que la voluntad de Dios es servir al Señor. And I'm sure that you know that Si tú unes God's will is to serve esos the dos Lord. principios, If you mix those two principles, te da lo siguiente. they will give you the following. Cuando tú sirves al Señor, When you serve the Lord, vas a descubrir tu propósito. you will discover your Tú no purpose. necesitas saber tu propósito para servir al Señor. You don't need to know your purpose to serve Tú no the Lord. necesitas saberlo todo para comenzar a servir al Señor. You don't need to know everything to start serving the Tú Lord. necesitas tener disposición. You need to have disposition. Sirves al Señor You serve the Lord, y vas a comenzar a descubrir tu propósito. and you're going to start discovering your purpose. Amén. Amen? Amén, iglesia. Amen, church. Pasa algo curioso aquí también. Something curious happens here. Mira qué interesante es esto. Look how interesting this is. Estaban los hermanos del Señor. The brothers of the Lord were there. Claramente que tenían una agenda. Dios tenía otra agenda. They had a clear agenda. God had a different one. Ellos querían alterar y querían que el Señor vaya a esa fiesta cuando ellos querían. They wanted to alter the agenda and wanted the Lord to go to the party when they wanted to. Agarra esto, por favor. Grab this, please. Piensa un momento en el Señor Jesús, Think for a little bit on the Lord Jesus. rodeado de sus hermanos. Surrounded by his brothers. Agarra esto. Grab this. Rodeado de voces. Surrounded by voices. Voces. Voices. Eso es lo que dice el Evangelio. That's what the gospel says. Hermanos. Cuando yo estudiaba decía hermano. Hablaba de plural, hablaba de más de uno. Brothers. You know, when I was studying this, they would talk about in plural. Dios Brothers. puso en mi corazón voces. God placed in my heart the voices. Eso es lo que pasa aquí. No hay más secreto. That's what happens here. There's not a Había secret. muchas voces. There were many voices. Muchas voces que el Señor Jesús estaba recibiendo en ese momento. Many voices that Jesus was receiving in that moment. Le pasó a nuestro Dios hace más de 2000 años. It happened to our God more than 2,000 years ago. Te pasa a ti el día de hoy. It happens to you nowadays. ¿Qué voces What voices estás permitiendo are you allowing entrar en tu vida? to enter your life? ¿Qué voces What voices
estás permitiendo, Are you allowing? estás escuchando. Are you listening to? Podemos escuchar ciertas voces, We can hear certain voices. pero ¿qué voces estás permitiendo que tengan influencia en tu vida? What voices are you allowing them to have? Lo an que pasó en influence ese in your life? momento, Jesús escuchó varias voces, What happened in the moment? Jesus heard a lot of voices, pero él era fiel a una sola voz. but he was faithful to one voice. Muchas voces hablaban. Many voices will talk. Jesús los escuchó Jesus heard them y les dijo, and told them, su tiempo "Your time no es mi tiempo. is not my time. Yo sé a cuándo voy a ir a esa fiesta. I know when I'm gonna go to the Yo party. tengo una agenda. I have an agenda. Esa agenda es cumplir la voluntad de mi Padre. That agenda is to make the No will, es my Father's cumplir, will come to no es pass. cumplir su voluntad, hermanos. It's not your will. ¿Qué te quiero decir con esto? What do I want to tell you? with Hay this? voces que tú vas a escuchar There are going to be voices that you're going to hear, y hay voces que tú tienes que callarlas. and there's going to be voices that you have to Hay shut voces down. que tú tienes que escuchar There's voices that you have to y hay listen voces que tú tienes que no permitir que esa voz pase de tu oído. to. And there are other voices that you shouldn't allow that voice to go past Es your un ear. hermoso ejercicio para ti el día de hoy. It's a beautiful exercise for you today. ¿Cuáles son esas tres voces? What are those three voices? Personas, obviamente. People, obviously. Aparte de la palabra de Dios. No hablemos de la palabra, el Espíritu Santo. Esa es la primera voz, obviamente. Besides the word of God, the Holy Spirit, that's obviously the first voice. Estoy hablando de esas tres voces I'm talking about those three voices que están en tu vida, that are in your life right now que tú le prestas atención. that you pay attention to. Haz el ejercicio, por favor. Make that exercise, please. Y te vas a dar cuenta que tal vez es una voz que tú vas a decir, gracias Dios por esta voz en mi vida. And maybe you're going to say, oh, that's a voice that I want to say, thank you, Gracias God, for Dios this por voice esta in my life. persona, este hombre, esta mujer. Thank you, God, for this man, this woman in my life. O tal vez tú vas a decir, uy, Or maybe you're going to say, oh, es tiempo de callar esta voz. it's time to shush this voice. Es tiempo de tapar mi oído a esta voz. It's time to close my ears to this Es voice. tiempo de decir, esta voz ya no quiere escucharte. It's time to say, no, I don't want to hear you anymore. ¿Qué voces estás escuchando What hoy en día, voices are hermano? you hearing? Voces que te ayudan, Voices that help you a cumplir la voluntad de Dios en tu vida. to make that will of God in your life come to O pass. voces que te alejan de cumplir la voluntad de Dios en tu vida. Or voices that move you away from God's will in your life. Voces que te animan a creerle a Dios una vez más. Voices that encourage you to believe in God one more time. O voces que te desaniman de lo que Dios tiene preparado para ti. Or voices that pull you away from what God has for you. Voces que te hacen recordar quién realmente tú eres en Dios. Voices that remind you who really you are in God. O voces que tal vez te hacen recordar tu voluntad. Or maybe voices that remind you Lo of que your own will. tú quieres. What you want. ¿Cuál es esa voz? What is that voice? A mí me encanta ser esa voz para alguien. I love being that voice for someone. De recordarle y decirle quién eres. To remind them who they ¿Qué es are. lo que yo veo de parte de Dios en tu vida? What I see from God Tú in your tienes un life. gran propósito. You have a great purpose. Dios te ama. God loves you. Dios te va a usar. God will Dios no ha terminado contigo. God is not done with Levántate. Vuelve a intentar. Stand up. Try Hay una again. nueva oportunidad. There's a new opportunity. Esto va por un lado de analizar las voces en tu vida, This comes from this side of analyzing the voices in your life. pero por el otro lado, But also on the other side, yo te animo a que tú seas una voz para alguien. I encourage you to be a voice for someone else. Hay alguien hoy día There's someone today que necesita una voz that needs a voice que venga de parte de Dios. that comes from God. Una voz que le diga, eres valioso. A voice that says you're valuable. Una voz que le diga, no ha acabado todo. A voice that says it's not over yet. Tu error no significa que acabó. Your mistake doesn't mean that it's over. Tu error significa que puedes volver a empezar. Your mistake means that you can start again. Levántate. Stand up. Yo estoy por ti. I am with for you. Yo creo en ti. I believe in you. Sé esa voz para alguien esta semana. Be that voice for someone this week. Y calla algunas voces. And shush other voices. Calla esas voces que te dicen, el domingo quédate en casa. Shush those voices that say, Sunday, let's stay home. Esas voces, ay, yo tengo algo en contra de esas voces. I have something against those Las voices. reprendo en el nombre del Señor. I reprend them in the name of Afuera. Jesus. Out. Es un poco en broma, It's a little bit of a joke. pero ¿cuál crees que es la voluntad de Dios para tu vida? But what do you think is God's will for your life? Yo sé que, ¿qué es lo que escribió Él en su palabra? I know what God wrote in His Word. Yo sé lo que escribió esa voluntad. I know who wrote that will. No dejen de congregarse, hijos. Don't stop No congregating. dejen de congregarse.
Don't stop congregating. Porque es así cual fue mi plan. Because this was my plan. La respuesta a la voluntad de Dios The answer to God's will, la tienes dentro de tu corazón. it's in your heart. Solo deja que esa voluntad salga. Allow that will to come out. Y calla algunas voces. And shush other voices. Amén. Amen? Estos hermanos tenían una agenda. This brother had an agenda. La voluntad de estos hermanos representa nuestra voluntad. The will of these brothers represent our will. Acá te doy otro tip para que puedas tú reconocer la voluntad de Dios Let me give you another tip so that you can recognize God's o will cuál no es la voluntad de Dios. and which one is not God's will. Te decía que cuál habrá sido los intereses de estos hermanos, no lo sé. I was telling you, I don't know what was the interest behind Pero ellos querían algo. brothers, but they wanted Ellos querían que something. Jesús vaya en tal momento a esa fiesta. They wanted Jesus to go at a certain moment in that party. Tu voluntad Your will siempre va a tener que ver más con tus deseos. will have to do always more with your Guárdalo por favor. desires. Tu voluntad Say this, your siempre will va a tener más que ver con tus deseos. will have to do with your own desires. Pero la voluntad de Dios But God's will, tiene que ver con los deseos de los demás. it has to do with the Servir desires of a other los demás. people. To serve other Jesús people. sabía cuándo tenía que ir a esa fiesta. Jesus knew when he had to go to that Y party. Jesús fue a la fiesta. And Jesus went to the party. En el momento que él tenía planeado In ir the moment that he had planned to go. a hacer lo que tenía que hacer, To do what he had to do. que fue a enseñar, It was to teach. fue a servir a los demás, It was to serve others. fue a reprender a los religiosos. To reprehend the religious. Él tenía una agenda He had an agenda que tenía que ver con bendecir a los demás. that had to do with blessing others. Pero la voluntad de los hermanos, el deseo de los hermanos, But the desire of the brothers tal vez tenía que ver con los deseos de ellos mismos. had to do with their own desires. Ese es otro filtro That's another filter para saber cuál es la voluntad de Dios. to know what is God's will. Tal vez, y con esto cierro, tal vez los hermanos no entendían la voluntad de Dios. And I'm going to close with this. Maybe the brothers didn't understand God's will. Porque les dice, ustedes no entienden mi tiempo. Because he said, you don't understand my time. Jesús le decía, no es mi tiempo todavía. Jesus will tell them, it's not my time yet. El mundo tiene motivos The world has motives para aborrecerme a mí. to hate me. Y trataba de explicarles a sus hermanos. He would try to explain to his brothers. Pero estoy seguro que sus hermanos estaban confundidos. But I'm sure his brothers were confused. No creían en él, dice la palabra. They didn't believe in him. Said No the word of God. entendían seguro lo que decía el Señor Jesús. They didn't understand what he was saying. Lo dejaron They would leave y se him. fueron los hermanos a la fiesta. And they went to the party. Y esto me hizo pensar en algo. And this made me think of something. A veces la voluntad de Dios no lo vamos a entender. Sometimes God's will, we're not going to understand it. En situaciones difíciles en la vida. There's situations that are hard in our lives. Y nos preguntamos por qué. And we ask ourselves, why? ¿Esta es tu voluntad, Dios, de verdad? Is this your will, God, really? O a veces en cosas más cotidianas. Or maybe in day-to-day things. A veces no vamos a entender la voluntad de Dios. Sometimes we're not going to understand God's will. Pero sí hay algo que te puedo decir en 20 años de caminar con Cristo. But there is something that I can tell you in 20 years of walking with Christ. Que la voluntad de Dios no se entiende. That God's will, you don't understand it. La voluntad de Dios se acepta. God's will, we accept it. La voluntad de Dios no está hecha para que tú y yo la entendamos. God's will is not made so that you and I can La understand voluntad de Dios está para aceptarla, it. We have to accept para God's will, confiar en la voluntad de Dios trust in His y will, para descansar en su voluntad. and rest in His will. Porque es ahí donde encontramos la riqueza de la voluntad de Dios. Because it's there when we find that richness of His will. Porque si intentamos entender la voluntad de Dios Because if we try to understand o God's will, descubrir la voluntad de Dios, el porqué detrás, or discover God's will, the why behind it, a veces lo vas a poder entender, sometimes we're going to be able to understand it. pero la mayoría no. But most of the time, no. Y tal vez nos vamos a pasar una vida Maybe we're going to spend a whole life intentando trying entender la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. to understand that good, pleasing, and perfect will of God. Una vida nos pasamos tratando de entender A whole life we're trying to understand, y nos perdemos and we miss de caminar con nuestro Señor. to walk with our Lord. Sea cual sea la situación, Whatever the situation is, hoy día yo te animo today I want to encourage you a que creas en su voluntad, to believe in His will, a que aceptes su voluntad to accept His will, y a que descanses en ella. and to rest in it. Descansa en su voluntad.
Rest in His will. Si en algo tú puedes descansar, If you can rest in something, es en la voluntad de Dios. it's in God's will. No le entiendo. I don't understand it. Dios te dice, acéptala, God says, just accept it. confía en mí. Trust in me. Yo sé los planes que tengo para tu vida, dice el Señor. I know the plans that I have for your life. the Lord Planes de says. bien Plans of good y de un futuro, and of a future, una esperanza. a hope. Eso es lo que dice su palabra. That's what His word says. El Señor dice, yo sé los planes que tengo para ti. The Lord says, I know the plans that I have for you. ¿Sabes qué quiere decir eso? You know what that means? Él sabe los planes. He knows the plans. Yo no lo sé. I don't know them. Tú no lo sabes. You don't know. Él sabe los planes. He knows the plans. ¿Qué nos queda a nosotros hacer? What is it that we have to do now? Confía en Él. To trust in Him. Descansa en Él. To rest in Him. Así no lo entiendas. Even though you don't understand Así no it, sepas por qué. even though you don't know why, Así cueste. even though it's hard, Confía en Él. trust in Him. Descansa en su voluntad. Rest in His will. Amén. Amen.